Muy bien, continuamos con nuestro estudio de síntesis del Antiguo Testamento. Estamos avanzando y ya entramos en los libros poéticos. Y en el último módulo explicamos un poquito en cuanto a la poesía hebrea y comenzamos a ver este tipo de poesía que es la poesía dramática que está aquí en el libro de Job. Vimos cómo Job fue un hombre realmente muy bueno, piadoso, pero que fue probado de una manera tremenda, que perdió todo de golpe y sin embargo él dijo: Jehová sea bendito Jehová. Él nunca habló mal en contra del Señor. Y bueno, cualquiera diría, bueno, listo, pasó, ya está, ahora viene lo bueno. No, 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 ahora viene lo peor. En el capítulo 2 comienza diciendo que otro día volvieron a presentarse todos los ángeles delante de Dios y entonces otra vez aparece allí Satanás en escena. Y Dios le vuelve a decir: bueno, ¿no has considerado a mi siervo Job? Dice, el cual retuvo su integridad aunque le quitaste todo lo que tenía. Y entonces Satanás redoble la apuesta y dice, bueno, no, lo que pasa es que está bien, perder cosas, bueno, la gente puede tener cierto tipo de resiliencia. Pero, dice Satanás, dice, si tocas su carne, entonces allí es cuando la persona se va a dar cuenta lo que es el dolor en realidad y ahí te va a blasfemar. Entonces Dios le da permiso a Satanás a que hiera a Job con una sarna maligna, pero le prohíbe, le pone el límite para que no le quite la vida. Entonces ahí vemos en la escritura que Job comienza con una sarna maligna y era tan grave que realmente vemos a Job allí rascándose, bastante afectado por todo, tanto que hasta su esposa lo ve en esa condición, dice Job 2.9, dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. A ver, no seamos rápidos en condenar a la esposa de Job. Ella también perdió todo, ella también perdió sus hijos, y ahora se encontraba viendo a su marido sufrir, y sufría mucho. Entonces ella le dice esto, pero no tenemos que juzgarlo. De hecho, tampoco el Señor la juzgó a ella, porque al final vamos a ver cómo la vuelve a bendecir. Pero vamos a ver un poquito en cuanto al tema del dolor de Job y su enfermedad, porque no era simplemente que le picaba un poquito la piel. No, no. Fíjense, por favor, en el capítulo 2 leemos que tenía una irritación y comezón severa. En el 2.13 dice que tenía mucho dolor, mucho dolor. Dice al final, dice, su dolor era muy grande. En el capítulo 3, versículo 24, dice, pues antes que mi pan viene mi suspiro, dando a entender que tenía pérdida de apetito. Lo repite en capítulo 6, versículo 6, dice, se comerá lo desabrido sin sal, habrá gusto en la clara del huevo. O sea, él no tenía apetito, no tenía gusto. Después, en el capítulo 7, versículo 4, capítulo 7, versículo 4 dice, cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. O sea, tenía insomnio. Versículo 5, capítulo 7, 5 dice, mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, mi piel hendida y abominable, mostrando cómo realmente hasta su cuerpo ya tenía pudrición, estaba llena de gusanos. Capítulo 7, versículo 14 dice, entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones, hablando de las alucinaciones. Capítulo 13, versículo 28, 13-28 dice, y mi cuerpo se va gastando como de carcoma, como vestido que roe la polilla, ¿sí? Mostrando que realmente la piel se estaba cayendo. Capítulo 16, versículo 8, 16-8 dice, tú me has llenado de arrugas, testigo es mi flacura. Está hablando allí de que estaba tan consumido que el cuerpo se arrugó completamente y perdió muchísimo peso, muchísimo peso. Capítulo 19, versículo 17, dice, mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, o sea, hablando del mal aliento que tenía. Y el capítulo 19, versículo 20, dice, mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos y he escapado con solo la piel de mis dientes. O sea, que la piel de los dientes que dice que solamente le quedaron las encías. Capítulo 30, versículo 17, 30-17 dice,
La noche taladra mis huesos y los dolores que me roen no reposan. Hablando acerca de ese dolor continuo. 30:30 dice, mi piel se ha ennegrecido y se me cae y mis huesos arden de calor, hablando de fiebre. Y en 33:21 dice, su carne desfallece de manera que no se ve y sus huesos que antes no se veían aparecen, mostrando la drástica pérdida de peso, ¿no? Era un dolor muy profundo, muy profundo. Y allí estaba Job. Entonces de repente, tres de sus amigos se enteran de lo que pasó y entonces ellos se ponen de acuerdo. Ahora, esto no es algo inmediato porque acuérdense que en una época en que no había WhatsApp, no había correo electrónico, o sea, la forma de comunicarse era lenta, o sea, era buscarse de un lado al otro con una carta. Quizá uno le mandó una carta a otro, ese otro le mandó la carta al otro, después la respuesta, y hasta que dio la respuesta se pusieron de acuerdo, y ahí van juntos a visitar a Job. Los amigos eran Elifaz, Zofar, dice, y Bildad, que llegaron allí a visitarlo, y cuando lo ven en su estado tan tremendo que estaba, dice que ellos se pusieron en una posición de duelo, rasgaron sus vestidos y arrojaron polvo sobre sus cabezas. Y dice en capítulo 2, versículo 13, así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. Y quizás fueron los mejores 7 días de Job, los 7 días más reconfortantes. ¿Por qué lo digo? Porque realmente estaban allí sus amigos más íntimos, más especiales, al lado de él, pero en una actitud de silencio. Porque en momentos de dolor, a veces las palabras sobran. Y si la historia terminara acá, te diría que era un manual perfecto de lo que es la amistad. La amistad es estar. A veces sin decir una sola palabra, pero estar. El problema es que ellos abrieron la boca y comenzaron a decir cosas que no tenían que decir. Claro, Job en el capítulo 3 comienza a decir, a hablar de que él estaba cansado de la vida, que mejor hubiese sido que no naciese. Y entonces los amigos comienzan a responder, pero responden de una forma que es totalmente contraria a la verdad. Y fíjense, te dije, 3 amigos, ¿no? Elifaz, Bildad y Zofar, ¿no? Entonces vamos a ver cómo, en algunos versículos, pues no tenemos todo el tiempo, pero vamos a ver cómo destellos de lo que ellos creían y de su forma de ver la vida. Entonces, comenzamos por Elifaz. Elifaz dice que era temanita, es lugar de la sabiduría. Elifaz era un hombre místico. Realmente él se basaba en la experiencia, Fíjense, por favor, capítulo 4, versículo 8. Dice, como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Ahí está, ¿ve? Experiencia. ¿Eh? Como yo he visto, o sea, mi experiencia, los que hacen lo malo van a sembrar lo malo. Era un hombre místico. Y lo que le importaba era la experiencia, no le importaba tanto el sufrimiento de Job, sino su experiencia. Y él decía, bueno, en mi experiencia, vos estás sembrando, estás cosechando lo que sembraste. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de personas que son místicas, que se basan en la experiencia? Ellos añaden culpa al dolor. Ya el dolor era demasiado, ya lo vimos, era demasiado el dolor. Entonces añade culpa al dolor. Algo habrás hecho, Job, para que estés así. Es mi experiencia, yo lo vi así. Pero se olvida de la gracia. Lo que la persona necesita en ese momento es gracia. El segundo personaje que aparece es Bildad. Y realmente Bildad es otra persona también muy especial. Y vamos a ver que Bildad era una persona dogmática. Él se basaba en la tradición. El dogma era lo que lo movía. Fíjense, capítulo 8, versículo 4 dice, si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. Ahí está, es dogma. Tus hijos pecaron, tú fueron castigados, es dogma. Es lo que la tradición dice. Versículo 13. Tales son los caminos de todos los que se olvidan de Dios y la esperanza del impío perecerá. Dogma. Versículo 20. Dice, he aquí Dios no aborrece al perfecto ni apoya la mano de los malignos. Dogma.
se apoya en la historia. Él da ley, pero se olvidó del amor. Se olvidó del amor. Entonces tenemos allí a Elifaz, un hombre místico, un hombre se hace una experiencia, añadía culpa al dolor, se olvidaba la gracia. Tenemos a Bildad, un hombre que realmente era dogmático, se basaba en la tradición, en la historia, pero daba ley y se olvidaba justamente del amor. Y el tercer amigo que aparece es Sofar. Y allí vamos a ver cómo Sofar era un legalista. Se basaba en la razón humana. Fíjense, por favor, capítulo 11, versículo 6. Dice, y te declarará los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas. Conocerías entonces, dice, que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. ¿Te das cuenta? Ahí está el legalismo. No, agradecer que realmente merecías más. Legalista. El hombre se basaba en la razón humana. Daba miseria, pero se olvidó de la misericordia. Entonces sus amigos se olvidaron de la gracia, del amor y de la misericordia. Y allí estaba Job, escuchándolos, cansado realmente de escucharlos. El libro comienza esa conversación entre ellos en que uno decía una cosa, otro decía otra, Job respondía, y de repente aparece otro amigo más que no se había sido mencionado hasta ese momento, que es Eliú. Eliú era un hombre mucho más joven, porque él lo dice así, dice, bueno, yo como soy joven, no había querido hablar por respeto a ustedes, dice, pero ahora voy a hablar. Dice, porque realmente me pone mal de que ustedes hablan sin conocimiento y Job, todo el tiempo te defiendes. Entonces Eliú comienza a hablar y comienza a exaltar a Dios y comienza a mostrar la grandeza de Dios por encima de otras cosas. Y bueno, él está allí hablando hasta que aparece entonces en escena quien realmente era importante y quien valía la pena escuchar, que era el Señor. Y allí el Señor va a comenzar a hablar y el Señor va a decir, bueno, a ver, Job, ¿me quieres escuchar? Bueno, ahora ciñete como varón, le dice, ciñete como varón y yo te voy a hablar. Y el Señor comienza a hacer una serie de preguntas que realmente vale la pena tener en cuenta, porque muchas veces frente al dolor comenzamos a preguntar el por qué, o el qué hice, o el cómo, o el cuándo, pero el Señor dice, no, la respuesta o la pregunta correcta es ¿quién? Y eso es lo que importa. Entonces el Señor comienza diciendo, versículo 2 del capítulo 38 dice, ¿quién es el que oscurece el consejo? 5, ¿quién ordenó sus medidas? Hablando de la tierra. ¿O quién extendió sobre ella el cordel? 8, ¿quién encerró con puertas el mar? 25, ¿quién repartió conducto al turbión? 28, ¿quién engendró las gotas del rocío? Y así va viendo sobre 36, ¿quién puso la sabiduría en el corazón? 37, ¿quién puso por cuenta los cielos con sabiduría? ¿Te das cuenta? Lo importante es ¿quién? Y la respuesta es Dios, el soberano Dios, que hace las cosas como Él quiere y con un propósito que es eterno. Lo que importa es saber que Él es. Entonces el Señor, después de dar toda su explicación a Job, no le dio la razón por la cual él sufrió, pero sí le dijo que Él es soberano, que Él es grande y que Él es el único santo. El único perfecto es Él. Entonces llegamos al final del libro y después de escuchar eso, Job no le queda más opción que darse cuenta de que realmente Job no era tan perfecto como pensaba, de que realmente no era tan espiritual como se creía. Y entonces dice capítulo 42, dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Bueno, era yo. Por tanto, yo hablaba, dice él, lo que no entendía. Cosa demasiado maravillosa para mí que yo no comprendía. Y entonces dice el versículo 5, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, yo antes pensaba que tenía una relación íntima contigo, Dios, pero me di cuenta que no, ahora sí te veo. Ahora te veo, Señor, en medio del dolor, en medio de la crisis te veo, Dios. Ahora te veo, Señor, ahora te conozco más íntimamente. Hasta ese momento era solamente algo de oídas, pero ahora experimenté realmente lo que es el consuelo de Dios y saber perfectamente que Él no se equivoca porque Él es perfecto.
Perfecto. Entonces dice Job, por tanto me aborrezco, me arrepiento en polvo y ceniza. Entonces cuando Job tiene esa actitud, entonces el Señor le dice a Job, mira, Job, yo estoy enojado con tus amigos, con Elifaz, con Bildad y con Sofar. Lo menciona a los tres, no menciona a Eliú. Entonces le dice a Job, mira, ora por ellos, ofrece por ellos este sacrificio. Y entonces el Señor aceptó esa oración de Job y dice el versículo 10, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, demostrando que ya no había resentimiento, y aumentó, fíjate, al doble todas las cosas que habían sido de Job. Tremendo, ¿no? El Señor aumentó al doble todo lo que había sido de Job. Vamos a comprobar si es verdad o no, ¿no? Dice en capítulo 42, dice versículo 12, dice, y bendijo el postrer estado de Job más que el primero, porque, dice, tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Vamos a comprobar esto con el capítulo 1. El capítulo 1 va a decir cuál es la riqueza de Job, y allí en Job 1 va a decir lo siguiente. Dice que había un hombre de Uz, varón perfecto. Versículo 3 dice, su hacienda era de 7,000 ovejas. Bueno, en el capítulo 42 dice que ahora era de 14,000 ovejas. O sea que Dios cumplió. Él le dio el doble de ovejas. Ahora tenía 14,000. Dice que tenía en esa época 3,000 camellos. Dice en el 42:12 dice que ahora tenía 6,000 camellos. Lo duplicó. Después dice que tenía 500 yuntas de bueyes, ahora tenía 1,000, según 42:12, y 500 asnas, y ahora tenía 1,000. O sea, estamos hablando de que el Señor cumplió, duplicó todo. Pero dice el versículo 13, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Ahora, el capítulo 1 dice que tenía 7 hijos y 3 hijas, que fueron los que murieron, y aquí dice que tenía 7 hijos y 3 hijas. O sea, él duplicó las ovejas, duplicó los camellos, duplicó los bueyes, duplicó las asnas. Pero ¿por qué no duplicó los hijos si él la había prometido? Bueno, antes de encontrar cualquier respuesta, yo te digo lo que yo pienso. Realmente sí fueron duplicados porque Job no perdió a sus hijos, porque Job sabía perfectamente dónde estaban sus hijos. Él sabía perfectamente dónde estaban, nunca los perdió. Y por eso, digamos que podríamos decir que tuvo entonces 14 hijos y 6 hijas. Y dice que llamó el nombre la primera Gemima, el de la segunda Ceci, el de la tercera Keren Japuk, y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y le dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años, vivió a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación, y murió Job viejo y lleno de días, ¿no? Es una historia fascinante, que después con tiempo puedes leer más en cuanto a esas conversaciones que tuvo él, o incluso el discurso de Eliú, que fue también bastante bueno, ¿no? Ahora, obviamente los amigos de Job no entendían cómo un hombre piadoso podía llegar a sufrir, por eso querían demostrarle a toda costa de que algo había hecho. Pero realmente necesitamos entender de que el Señor permite, Señor, las pruebas en nuestras vidas, el dolor, el sufrimiento, con algo en especial, ¿no? Necesitamos aprender a escuchar al Señor en medio del sufrimiento y poder darnos cuenta de que Él está allí. Y que Él está allí para poder consolarnos, para poder ayudarnos y sobre todo para que lo conozcamos más, para que crezcamos en intimidad con el Señor. Bueno, esto es el libro de Job entonces, un poema maravilloso que, como dijo un hombre llamado Tennyson, el poema más grandioso, ya sea literatura antigua o moderna. Y otro hombre dijo, es una de las cosas más grandiosas y jamás escritas con pluma, ¿no? El libro de Job. Bueno, terminamos este módulo por ahora. Que Dios te bendiga, te espero en el próximo módulo.